Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Hábito es la conducta o comportamiento que repetimos de manera constante hasta que solemos realizarla de un modo automático. Los hábitos pueden ser buenos o malos, es decir, virtudes o vicios. Pero ¿saben cómo podemos dejar de repetir estos últimos que tanto nos afectan? Tenemos las respuestas para esta pregunta en el nuevo curso del Padre José. ¿Cómo vencer nuestros vicios? Pongamos mucha atención a esta quinta sesión y aprendamos cómo vencer nuestros vicios. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este programa y como siempre, además de agradecerles a ustedes por su atención, especialmente le agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir con ustedes a través de este programa ideas, reflexiones y cosas que nos ayuden a ser mejores personas. Porque un buen cristiano tiene que ser una buena persona. Creo que no sería coherente decir que uno es religiosamente cristiano y tratar mal a los demás y sobre todo también tratarse mal a uno mismo. En estos últimos programas hemos estado hablando de los vicios y las virtudes. Las virtudes nos ayudan a crecer humanamente, espiritualmente, porque son la repetición de cosas buenas. Recordamos que un hábito es cuando repetimos constantemente algo, pero cuando esto es bueno se convierte en una virtud. En cambio, cuando empezamos por falta de cuidado, por pereza y por muchas otras cosas más, a hacer las cosas mediocremente, a no hacer las cosas correctamente, a hacerlas mal, entonces nuestra repetición de actos se convierte en un vicio. Y nosotros no queremos ser viciosos. Yo estoy seguro que, aunque muchos de nosotros hemos caído en algún vicio, nuestra principal intención no es esa. Por eso vamos a estar tomando conciencia de aquello que nos puede destruir, de aquello que podemos mejorar y de esta manera ser mejores personas. El día de hoy vamos a empezar a hablar de un vicio que yo creo que todos tenemos, el orgullo, que podríamos subtitularlo en ¿Cómo ganarse el desprecio de los demás? Vamos a empezar nuestra reflexión. Como vimos al hablar de los vicios en general, además de la sensualidad, el egoísmo, da origen a una segunda ramificación, la soberbia. De ella brotan a su vez 5 vicios como si fueran ramas: el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, la susceptibilidad y la rebeldía. ¿Qué es el orgullo? Es un exceso de estimación propia. Es un exceso de autoestima y como todo exceso o como toda carencia se convierte en algo negativo. Vuelvo a insistir, la autoestima es algo sano, es algo bueno, pero siempre algo bueno lo podemos convertir en malo cuando lo convertimos en carencia o en exceso. Y un ejemplo sencillo, el alimento es bueno, tú no me vas a decir que es malo, pero cuando empiezas a comer de más o cuando dejas de comer, entonces lo conviertes en algo malo. El orgullo, entonces, nos dice el diccionario, es un exceso de estimación propia. Es creerse, sentirse o actuar como si fuera superior a los demás. El matiz propio del orgullo es esa superioridad mal entendida y sobre todo mal encausada. De hecho, el filósofo Baruch Spinoza definió el orgullo como el placer de la persona que piensa demasiado bien acerca de sí misma. No es orgullo, por ejemplo, reconocer con objetividad y sencillez nuestros talentos. Eso no es orgullo, eso es autoestima. Tampoco es orgullo el sentirnos realizados y felices cuando alcanzamos alguna meta en la vida. Tampoco es orgullo nuestro liderazgo si es genuino y lo ejercemos con una actitud de servicio a los demás. De hecho,
A propósito de esto, se habla con razón del servicio de la autoridad, porque alguien tiene que mandar, coordinar o dirigir una familia, un equipo de trabajo, una empresa o un gobierno para que las cosas funcionen. En su libro El líder ejecutivo al minuto, el reconocido gurú gerencial Ken Blanchard utiliza un símbolo interesante, un minuto en la esfera de un reloj digital. Aclara que ese símbolo tiene por objeto recordarnos que cada día debemos dedicar un minuto a contemplar el rostro de las personas con quienes trabajamos o con quienes vivimos, y también nos hace comprender que ellas son lo más importante. El orgullo, por el contrario, nos lleva a esclavizar, atropellar y tiranizar a los demás cuando ejercemos cualquier autoridad. Exigimos y mandamos sin titubear tareas que pueden implicar desvelos innecesarios o esfuerzos desproporcionados. Fijamos caprichosamente fechas y horas de entrega sin importar lo que nuestros subordinados tengan que sufrir para cumplirlas. El orgullo nos vuelve impacientes, intolerantes e incomprensivos ante las limitaciones o deficiencias de los demás. Solamente yo me importo, solamente yo importo. Todos deberían ser perfectos como nosotros pensamos. Observamos y captamos con agudo ojo crítico el punto flaco del prójimo. No somos capaces de ver lo bueno, pero cualquier error inmediatamente lo detectamos. Lo curioso es que esa misma agudeza no nos ayuda a percibir sus puntos luminosos. El orgullo nos resta empatía. No comprendemos los sentimientos, estados de humor o puntos de vista de los demás. Damos por sentado que todo tendría que hacerse a nuestra manera según nuestros criterios. Y las personas con quien vivimos, incluyendo la pareja, los padres o los hijos, deberían funcionar como o mejor que cualquier máquina. La regla de oro del orgullo es exigir, no dialogar ni motivar, dejando de lado, como dijo el empresario Salvador Alba, que la rigidez es buena en las piedras, pero no en los seres humanos. Por lo mismo, no es raro que en nuestro equipo de trabajo la rotación ande por los cielos y la lealtad por los suelos. Y no caemos en la cuenta de esto hasta que alguien, lo tengo que reconocer, con una buena dosis de audacia y valentía nos lo dice. Pero por desgracia, el orgullo nos lleva a pensar que los demás están exagerando. Llegamos a pensar, si les cuesta es porque soy exigente. El orgullo, por citar un efecto más, nos hace ver solo nuestros propios objetivos y para alcanzarlos no nos importa pasar por encima de quien sea, como si fuéramos una aplanadora que va dejando tras de sí personas maltratadas, heridas y desalentadas, parejas decepcionadas, familias deshechas. Imagínate a las personas que son víctimas de alguien orgulloso. Lidiar todos los días con una persona así, para ellos, es una dura pesadilla. Su estilo avasallador, sus palabras hirientes, sus actitudes altaneras exasperan a quien sea. Algunos, como aquellos que no quieren perder su trabajo, reaccionan con una sumisión resignada, tal vez no exenta de un secreto rencor. Otros más valientes se rebelan, pero saben que pueden perder su trabajo o muchas cosas más. A este propósito, la Biblia presenta un caso aleccionador en la persona del rey Roboam, hijo del famoso rey Salomón, quien, al subir al trono de su padre, consultó a los ancianos del pueblo para saber cómo debía gobernar. La respuesta de los ancianos fue sabia. Si tú te haces hoy servidor de este pueblo y le sirves, y le das buenas palabras, ellos serán siervos tuyos para siempre. Y es que el rey Salomón, con el deseo de construir el templo y grandes palacios, empezó a pedirle al pueblo cada vez más y más y más impuestos, hasta que el pueblo estaba enojado. Por eso los ancianos le dijeron a su hijo, mira, ten sabiduría. Tú conviértete en servidor del pueblo, quita tantos impuestos y verás cómo el pueblo te va a amar.
Pero Roboam no les hizo caso. Prefirió el consejo de sus amigos más jóvenes que le dijeron: «Tú responde al pueblo esto. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Un yugo pesado les cargó mi padre, pues yo les haré más pesado su yugo. Si mi padre los azotaba con azotes, yo los azotaré con escorpiones». Como era de suponer, ¿qué es lo que provocó Roboam? Una rebeldía del pueblo, y tuvo que salir huyendo del reino de Israel para refugiarse en Jerusalén. Sí, de esta manera fue como el pueblo que había unido el rey David con sabiduría, con inteligencia, con tanto trabajo, el hijo de Salomón, lo estaba dividiendo en el reino del norte y el reino del sur. Con sabiduría hay unión. Con orgullo se provoca no solamente la desunión, sino el enojo de quienes están cerca de nosotros. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hablando del orgullo, hay que decir que muchas personas, lamentablemente, por esta actitud, por este vicio de orgullo, terminaron su vida en el olvido y el abandono. Incluso de quienes estuvieron más cerca de ellos. Quizás por esto Benjamin Franklin dijo: «El que come orgullo, cena desprecio». ¿Cómo quieres que te traten los demás? Pues piensa un poquito esto. Así que vamos a preguntarnos ahora: ¿orgulloso yo? Estas son las preguntas para este vicio. ¿Pienso demasiado bien de mí mismo, de mis talentos, capacidades y buen juicio? Si ejerzo alguna autoridad, ¿lo hago tiranizando, atropellando o lastimando a los demás? ¿Soy impaciente, intolerante o incomprensivo al constatar las limitaciones o deficiencias de los demás? ¿Soy impositivo e inflexible a la hora de expresar mis opiniones? ¿Juzgo y critico internamente el proceder de otros? ¿Prefiero exigir en lugar de dialogar o motivar? ¿Me halaga tener fama de duro? Bueno, pues con estas preguntas podemos saber si estamos cayendo en este orgullo, y si queremos, acuérdate, si queremos cambiar, señalando estas partes, quizás en un libro, un recordatorio en el refrigerador, o constantemente repitiendo este programa, bueno, podemos hacerlo. Y pasamos ahora con nuestro siguiente vicio. ¿Cómo le podré subtitular? Bueno, ¿qué les parece? Barnizando tu imagen. ¿Qué vicio creen que sea? Barnizando tu imagen. La vanidad. Y vamos a comenzar diciendo que hay dos tipos de vanidad. La vanidad es una ilusión, así lo dice de hecho la Sagrada Escritura. Nace del deseo excesivo de ser alabado y ensalzado por los demás. El novelista francés Gustave Flaubert decía que el orgullo es una fiera salvaje que vive en una cueva y vaga por el desierto. La vanidad, en cambio, es un perico o un loro que salta de rama en rama y parlotea a la vista de todos. El rasgo esencial de la vanidad consiste en cuidar demasiado y barnizar nuestra propia imagen ante los demás.
Y al sentir una necesidad enfermiza de quedar bien, de causar buena impresión, podemos caer en dos tipos de vanidad. La de los que sí tienen de qué presumir y la de los que no. En el primer caso nos volvemos presumidos y ostentosos, mientras que en el segundo caso nos gana la inhibición, la timidez y el acomplejamiento. Entre los ostentosos se da, en primer lugar, el vanidoso físico, que cuida escrupulosamente su arreglo personal, se mira en cada espejo, luce su rostro y figura, muestra sus mejores atributos. Un buen indicador de este vicio es la cantidad de tiempo, sacrificio y dinero que estamos dispuestos a dedicar a invertir en mejorar nuestra imagen corporal. ¿Cuánto tiempo vas al gimnasio? Hay gente que va lo normal, pero hay otros que se la viven en el gimnasio. Hay gente que se hace su arreglo personal para estar bien, pero hay gente que gasta y gasta no solamente dinero, sino tiempo para tener la mejor apariencia y pasar presumiendo el peinado, las uñas, absolutamente todo. También se da el vanidoso intelectual o cultural que no pierde ocasión para deslumbrar a los demás haciendo alarde de su inteligencia, su cultura, los cursos que ha tomado. Siempre tiene algo que decir, opinar, sentenciar o incluso dogmatizar como si él es el único o la única que supiera todo. Quizás algunos de ustedes recordarán a algún compañero de la escuela o de la universidad que solía levantar siempre la mano, intervenir en clase, pero no tanto para preguntar, sino para hacer algún comentario demostrativo de su alto nivel de comprensión. Es decir, levanto la mano para que sepan que yo sí sé. Ya tenemos entonces al vanidoso físico, al vanidoso intelectual o cultural, y ahora pasamos al tercer tipo del vanidoso ostentoso, porque estos tres tipos son de quien ostenta por vanidad. Y se trata de el vanidoso económico, aquel que se la pasa presumiendo que tiene dinero, que utiliza ropa de marca, que su coche es de último modelo, etc. Necesita presumir y presumir para sentirse bien. Pero no todos los vanidosos son ostentosos. Vamos a la segunda parte de los vanidosos. El segundo tipo de vanidoso es el que no tiene de qué presumir. De personalidad gris, poco dotada y mediocre, suele ser un vanidoso tímido, acartonado e inseguro. Como lo peor que le puede suceder es quedar mal, prefiere esconderse, estar callado, pasar desapercibido para evitar el peligro de mostrar sus puntos flacos, sus carencias, mientras se dice a sí mismo como un mantra, estas oraciones que se repiten, primero muerto que hacer el ridículo. Es cierto que no todas las personas tímidas son vanidosas, quizás lo sean solo por temperamento y personalidad, pero no es raro que este vicio, la vanidad, sea la causa subyacente de nuestra timidez, de nuestro nerviosismo o encogimiento, sobre todo ante los demás. Les recuerdo que con la vanidad o nos volvemos presumidos y ostentosos, o bien, como en este segundo caso, nos gana la inhibición, la timidez y el acomplejamiento. Recuerdo que durante mis primeros años de formación en el seminario, un compañero se ponía muy nervioso al leer en público. Se le cortaba el aire y no le alcanzaba para completar las frases, con lo que entraba en un círculo vicioso. El miedo al ridículo le provocaba inseguridad, y la inseguridad le alimentaba miedo, generando una espiral que amenazaba con llegar a bloquearlo totalmente. Uno de los formadores, con buen tino, se acercó un día a él y le dijo: «Pura vanidad. Haga el ridículo 3 veces más y se le va a quitar». ¿Qué le estaba indicando el formador? Que los nervios, su angustia eran pura vanidad. Es decir, que a él lo que le importaba no era comunicar, no ser el mismo, sino simplemente quedar bien con los demás, presumir lo que sabía, y como de repente sentía que no podía presumir, pues evidentemente venía este bloqueo total. A este muchacho no le bastaron 3 ridículos, tuvo que hacer más ridículos, pero cuando ya no le importó más esto, ¿qué creen? Desapareció su miedo
y con él desapareció también la inseguridad y el nerviosismo. Aprendió entonces lo valioso que puede ser afrontar el ridículo de vez en cuando. ¿Por qué? Pues porque nosotros no tenemos la sabiduría completa, podemos equivocarnos, podemos tener una falta de información, podemos estar quizás distraídos y decir alguna cosa que no deberíamos haber dicho. ¿Y qué importa si esto pasó? Bueno, hacer un poco el ridículo, esto pasa. Hacer el ridículo alguna vez, 2 o 3 veces, no importa, lo que importa es ir aprendiendo de la vida. En cambio, si estamos siempre preocupados por no cometer un error, una pequeña falla, este exceso de vanidad, de parecer como los que nunca se equivocan, los perfectos, nos va a llevar exactamente a lo que le pasaba a este compañero, a un miedo, a una inseguridad que no nos permitirá ser nosotros mismos. Otro tipo de vanidoso es el adicto al aplauso y a la alabanza. En las personas inseguras, las alabanzas pueden tener el efecto de una droga alucinógena, por lo que llegan incluso a mendigarlas mediante sofisticadas formas de manipulación o condescendencia extrema. Lo que me importa es el aplauso, y no me importa que esté mendigándolo. Este tipo de vanidoso suele ser obsequioso y hace lo que sea por quedar bien, esperando una palmada en la espalda o una palabra de reconocimiento. Esto tiene que ver con muy poca estima, con baja estima. Para que yo sienta que lo que estoy haciendo bien está bien, necesito que me lo reconozcan. ¿De verdad? ¿Necesitamos que reconozcan siempre lo que estamos haciendo? Yo creo que si está bien hecho, si lo hacemos bien, con gusto, con convencimiento, aunque no venga el reconocimiento, esto no importa. Otro tipo de vanidoso es el perfeccionista, que llena su necesidad de autoafirmación y seguridad mirándose obsesivamente en el espejo de todo lo que hace. Las tareas más sencillas le consumen más tiempo y esfuerzo de lo razonable, y todo por quedar bien con los demás y complacerse a sí mismo. Y por último, existe también el vanidoso envidioso. Nadie tiene mejor olfato que él para percibir la vanidad ajena, la cual le resulta insoportable porque hiere su propia vanidad. Se trata de una persona competitiva que suele medirse a sí misma comparándose con los demás, y cuando no está a la altura de ellos, se vuelve crítica. Así puede pasar una fiesta entera hablando del mal gusto en los vestidos, peinados y otras vanidades de los demás, porque recuerda que vanidad significa lo que es pasajero. Fíjate, la vanidad significa lo que es pasajero. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Hoy te invito a visitar la población de Lourdes en los Altos Pirineos de Francia. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. ¿Cómo puedo citar yo un pasaje de la Biblia que me gusta? O bien, ¿cómo puedo encontrar un pasaje de la Biblia que me dieron? Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¡Quiero aprender a nadar! ¿Me puedes enseñar? La familia salió del mar y se dirigió a la piscina. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta.
Bendito seas, Padre Todopoderoso, que nos das el pan de cada día. Bendito sea tu Hijo único, que no deja de alimentarnos con su palabra. Bendito sea el Espíritu Santo, que nos ha reunido para esta comida. Bendice estos alimentos, las manos que las prepararon, y haz que con nuestra justicia nadie carezca de lo necesario. Amén. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros y hemos dicho que la vanidad es una especie de barniz de tu imagen. Yo creo que no la necesitas. El escritor Malcolm Cowley solía decir que la vanidad se descubre igual que un delito. Tarde o temprano, las palabras, conductas y actitudes del vanidoso terminan por delatarlo, evidenciando su vacío interior, su ilusión y fingimiento, pues eso es también la vanidad. Humo inconsistente. Bien lo decía Alfonso X el Sabio. Los cántaros, cuanto más vacíos, más ruido hacen. Así que recuerda que la vanidad surge de muchos vacíos internos. Y vienen ahora las preguntas. ¿Vanidoso yo? A ver, vamos a ver qué respondemos. ¿Siento una necesidad enfermiza de quedar bien ante los demás? ¿Invierto demasiado tiempo, recursos y esfuerzo en mi imagen y arreglo personal? ¿Suelo hacer alarde de mi inteligencia o cultura? ¿Soy ostentoso? ¿Hago gala de mis prendas de vestir, joyas y accesorios? ¿Me atemoriza excesivamente quedar en ridículo? ¿Me cohíbo o inhibo ante los demás? ¿Me falta sencillez y espontaneidad? ¿Soy adicto a los aplausos y las alabanzas hasta llegar a mendigarlas? ¿Soy perfeccionista aún en tareas sin importancia? Estas preguntas, como en otros casos, nos van a ayudar a saber si este vicio nos está afectando o no. Y pasamos con el siguiente vicio, subtitulado Hágalo usted mismo. Pero, ¿será malo de verdad hacer las cosas por uno mismo? Yo creo que no. Hay muchas personas que van a determinadas tiendas, compran un ropero, un mueble, que está desarmado y llegan a casa y lo arman perfectamente bien y eso le da a la persona una gran satisfacción. Pero ¿a qué me refiero con hágalo usted mismo? Al vicio, y aquí vamos a hablar, por lo tanto, vicio es un desorden, de la autosuficiencia. Todos conocemos a personas de gran aplomo y seguridad que irradian la confianza que tienen en sí mismas, pero, como suele decirse, donde está la virtud también está el vicio. La confianza en uno mismo, cuando rebasa ciertos límites, comienza a desvirtuarse y se vuelve autosuficiencia. Olvidamos entonces que dependemos y necesitamos también de los demás. En las profundas grutas de la autosuficiencia se escucha el eco incesante de una falsa convicción. Yo no necesito de nada ni de nadie. Ahí está ese eco. Yo no necesito de nadie ni de nada. La autosuficiencia se manifiesta en la forma de un ego pesado, robusto, sólido, que no conoce sus límites ni sus necesidades. Nos hace sentir inteligentes, fuertes, dotados para cualquier empresa al sobrevalorar nuestras capacidades. Hace tiempo conocí a un niño de 5 años. Una bala de muchachito, inteligente y hábil, con un ángel muy particular, pero quizá demasiado consciente de sus capacidades. Un día recorríamos un rancho a bordo de un jeep, cuando de improviso dejó de funcionar. Antes de que el conductor tomara el celular para solicitar ayuda,
El niño ya estaba destapando el motor para arreglarlo. Aquel niño no tenía idea alguna de mecánica, pero aseguraba que él sabía cómo componerlo. Su papá tuvo que alzarle la voz con firmeza para evitar que metiera sus diminutas manos entre las hirvientes mangueras del motor. Como pueden ver en este caso, una cosa es la autoestima, el deseo de servir, el deseo de colaborar, y otra, el pensar que uno puede resolver todo aún sin saber cómo hacerlo. La autosuficiencia, por otra parte, nos blinda ante la crítica de los demás. Si por vanidad nos preocupa el que dirán, en el caso de la autosuficiencia, lo que digan los demás nos tiene sin cuidado. Que digan lo que quieran. Yo no necesito de ellos y mucho menos de su opinión. La autosuficiencia nos puede llevar a ser resolutivos. Es decir, nosotros podemos resolver absolutamente todo. Nunca acudimos a nadie para solicitar ayuda porque a nadie consideramos apto o idóneo para brindárnosla. Si tenemos algún problema, preferimos resolverlo solos, fiándonos a ciegas de nuestro propio juicio. Jamás pedimos consejo y si alguien nos lo ofrece, se topa con un muro impenetrable. Preferimos ahogarnos que pedir ayuda. Somos incapaces de reconocer nuestra precaria situación y aceptar una mano tendida. En nuestra mente, toda ayuda viene etiquetada como lástima. No, yo no tengo por qué dar lástima. Y el aceptarla como una insoportable humillación. ¿Cómo voy a permitir yo? ¿Cómo voy a aceptar que necesito ayuda? Esto es humillante. Yo lo puedo todo. La autosuficiencia también nos hace temerarios. No medimos riesgos. Como el pequeñito del ejemplo que quería meter sus manos a este motor que estaba sumamente caliente. Esa fue una acción temeraria. Al sobreestimar nuestra capacidad, asumimos peligros, retos y tareas que nos exceden, llegando a acometer empresas tan desproporcionadas a nuestra capacidad que damos risa y hasta pena ajena. Al ímpetu de nuestro engrandecido ego, nos lanzamos como kamikazes a la conquista imposible de nuestros objetivos y preferimos morir antes que claudicar. Eso es efectivamente ser temerarios. La autosuficiencia también nos hace individualistas. Prefiero trabajar solo que en equipo, porque los demás no solo no nos ayudan, sino que nos estorban. Hasta en los deportes, preferimos practicar deportes individuales más que colectivos. Y si tenemos que integrarnos en un equipo, preferimos aquellas posiciones que nos permitan un mayor desempeño y brillo individual. Como es obvio, también nos cuesta mal el abandono en Dios. ¿Para qué necesito a Dios? Yo lo puedo todo. Las nociones de fe y confianza en Dios nos parecen demasiado ingenuas, convencidos de que nuestra vida debe estar siempre bajo nuestro control. ¿Ponerme yo en las manos de Dios? ¿Confiar en Dios? No, yo lo hago todo, yo puedo todo. Incluso hasta podría decirle a Dios cómo debería haber hecho las cosas y cómo resolver los problemas. Como pueden ver, la autosuficiencia es muy peligrosa. Al final del día, tanto alarde de autosuficiencia no es, en muchos casos, más que un mecanismo de defensa para encubrir nuestra vulnerabilidad, también nuestra baja estima. Si reconocemos nuestra dependencia de los demás, vamos a quedar expuestos a la decepción y el desengaño. Paradójicamente, al huir de ese peligro, anticipamos el efecto que, en el fondo, tanto tememos. Nos vamos aislando y vamos abandonando nuestra relación con los demás. Conseguimos algo de lo que estábamos huyendo: aislamiento y abandono. Afortunadamente, hay quienes, llegados a este punto de abandono, optan por aceptar su verdadera situación y se abren para recibir ayuda, pero otros
lamentablemente, huyen desesperados por el último reducto que les queda, el suicidio. Quizá todo esto sea una cuestión de enfoque, pero la autosuficiencia no nos permite darnos cuenta de que, en realidad, la interdependencia recíproca es generadora de amor, de cercanía, de vinculación con los demás. Es un catalizador de las más íntimas y fecundas relaciones personales y el cemento, el pegamento de la vida social. Por lo demás, bien dijo Jesucristo que sólo quien se hace como un niño puede entrar en el reino de los cielos. Y los niños no lo pueden hacer todo. No son autosuficientes, siempre están abiertos a la ayuda, al encuentro, al servicio que los demás ofrecen. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Gracias por continuar con nosotros. Estamos llegando ya al cuarto bloque y lo comenzamos con las preguntas. ¿Autosuficiente yo? ¿Me siento demasiado seguro de mí mismo, de mis aptitudes y capacidades? ¿Prefiero sufrir lo que sea antes que pedir ayuda? ¿Emprendo con frecuencia tareas o retos que me superan? ¿Soy individualista y evito el trabajo en equipo? ¿Me encasillo en mis propias ideas y me aíslo de los demás? ¿Me importa poco lo que los demás opinen sobre mí? ¿Jamás pido consejo? ¿Ni siquiera le pido ayuda a Dios? Y pasamos a nuestro último tema del día de hoy, la susceptibilidad. Algo semejante a cuando vamos a nadar y nos quemamos demasiado y la piel como está, ¡ay, no me toques!, ¿verdad? Bueno, pues a veces nuestra sensibilidad está a flor de piel. Solemos decir, no está el horno para bollos. Entendemos que nuestro estado anímico es susceptible al clima, a los ritmos biológicos y hormonales, al nivel de estrés y hasta la buena o mala digestión. En cambio, la susceptibilidad es un vicio moral provocado por la inflamación de nuestro ego. Cualquier órgano o miembro de nuestro cuerpo cuando se inflama se vuelve hipersensible. Todos hemos tenido alguna vez un dedo hinchado por un machucón y vaya que hasta el menor roce nos duele. Pues así le pasa también a nuestro ego cuando está inflamado. Todo le lastima. Cuando estamos susceptibles, tenemos la impresión de que las personas, los sucesos y las circunstancias se han confabulado para lastimarnos y hacernos la vida de cuadritos. La susceptibilidad suele afectar en todos los campos, empezando por nuestra imaginación. Nos volvemos hiper, que significa demasiado con exceso, hiperinterpretativos y cavilosos. Llegamos a sospechar de todo y a atar cabos con excesiva facilidad para sacar conclusiones que solo se basan en realidad en unos cuantos indicios. Interpretamos todo a nuestra manera. Además, nuestra imaginación no baila sola. Le sigue el compás un cierto complejo de víctima o delirio de persecución, por lo que tiende a interpretar nuestra mente todo como agresión, como ofensa, como humillación o desconsideración. En nuestra mente, todos tienen la malévola intención de hacernos daño. Bueno,
¿Será realidad? O más bien, así lo interpretamos. A la imaginación paranoide del susceptible se añade la sensación de estar siendo observado, criticado, masticado en todas las reuniones. El susceptible se siente en boca de todos. Todos están hablando de mí. Cree que es el epicentro de las conversaciones. Otra manifestación típica del susceptible es el berrinche. Una rabieta explosiva, con altos decibeles y desparpajo corporal. Personas que parecen tranquilas, maduras, dueñas de sí mismas, apenas se les toca el ego, reaccionan con protestas y ademanes desproporcionados, incluso infantiles. A propósito de esto, recuerdo a un profesor muy competente en la Facultad de Medicina. Cierto día lo topamos en un pasillo haciendo el berrinche del siglo. Le acababan de comunicar que el caso que él había propuesto para el seminario de patología clínica no había sido elegido. Despotricaba dando puñetazos contra la pared y golpeando el suelo con el pie. De verdad que daba pena y hasta risa ver a un hombre de su posición en tal desplante, como si fuera un pequeñito. Sin duda, el verdadero protagonista de aquella tragicomedia no era el problema, era su ego herido. Sí, cuando la gente permite que su ego crezca de tal manera, cualquier cosita puede hacerlo explotar. Imagínate un gran globo con la pequeña puntita de un alfiler. Efectivamente, esa es la susceptibilidad. Como te decía al principio, como cuando vamos a nadar y regresamos todos quemados de la piel, que alguien te toque. No, evidentemente no lo soportas. La susceptibilidad de la piel nos lleva a sentir muy grande cualquier tocamiento. Pues bien, la susceptibilidad nos lleva a agrandar los problemas. De las dificultades normales de la vida, hacemos tremendos dramas y reproches. Y el rencor encuentra fácil acomodo en nuestro corazón. Pero, ¿por qué se mete el rencor? A ver, mira, te lo voy a explicar. A la susceptibilidad vas a añadir, sin darte cuenta, una aguda memoria de todo lo sufrido. ¡Ay, es que me la hizo! Aquel día no se acordó de mí. Es que cuando era pequeño. Esa susceptibilidad va a hacer que vayas guardando en tu memoria todo el daño, todo el mal, todo comentario que te hayan hecho y todas las facturas. Cuando llegue el momento de cobrarlas, las vas a hacer mezclando todo. Cosas recientes y antiguas, grandes y pequeñas, reales y distorsionadas, como señala el doctor Enrique Rojas. Cuando andamos susceptibles, nos gusta masticar hierbas amargas. A ver, hay personas susceptibles que, por ejemplo, van guardándole a su marido todas las facturas de todo lo que le ha hecho, y de repente tienen una discusión, y ya en la discusión no se tocan solamente los problemas que hubo recientemente. No, es que desde que éramos novios. Es que desde hace 20 años. Bueno, esto es algo malo de la gente susceptible, que es una gente muy rencorosa. En lo profundo de la psicología de la gente muy susceptible, late un oculto masoquismo. Les gusta sufrir. ¿Para qué guardar rencores? ¿Para qué agrandar las pequeñas cosas o los comentarios de los demás? Convivir con una persona susceptible es un reto muy difícil. El matrimonio puede llegar a ser la antesala del infierno. Por todo se molesta él, por todo se molesta ella. A veces, el cónyuge ni siquiera sospecha lo que está pasando por la mente de su pareja susceptible hasta que la cosa estalla. Una cosita de nada basta para que la persona susceptible declare la guerra y empiece a sacar a la alcoba la artillería pesada. Se viene una cascada de desahogos, de sospechas, cavilaciones, conclusiones reprimidas, quizás por mucho, mucho tiempo. Como decía, desde aquella ocasión, pero acuérdate cuál día. Por lo general, todo acaba en un desahogo ocasional. Ojalá fuera eso,
que la gente se desahoga y ya, pero a veces la situación se complica y la susceptibilidad empieza a ganar terreno en la relación, viciando la comunicación y tornándola habitualmente tensa. Y como estamos llegando al final del programa, tenemos que terminar con las preguntas. ¿Susceptible yo? Bueno, van las preguntas. ¿Tiendo a interpretar negativamente el proceder de los demás, normalmente en contra mía? ¿Me resiento cuando percibo algún tipo de desconsideración hacia mí? ¿Necesito que me traten con pinzas y guantes blancos para no ser lastimado? ¿Todo lo tomo personal y por eso vivo con una actitud agresiva y defensiva? ¿Suelo agrandar los pequeños problemas o dificultades de la vida? ¿Hago berrinches cuando las personas no me tratan como esperaba? ¿Tengo la sensación de que los demás me quieren lastimar? ¿Soy rencoroso? ¿Me gusta echar en cara lo que han hecho los demás desde hace mucho tiempo? ¿Conservo más las heridas que las cosas buenas que me han dado? ¿Encuentro cierto deleite en reabrirme las heridas? Bueno, pues hasta aquí las preguntas del día de hoy. Y tengo que despedirme, por supuesto, agradeciendo a todos su atención y diciéndoles que espero que continúen conmigo en el siguiente programa, en donde seguiremos hablando de vicios que pueden afectar nuestra vida. Pero ante todo, para recordarles que tú nunca estás solo, porque de una o de otra manera, Dios siempre está en tu camino. Que Dios les bendiga. Por hoy terminamos nuestra sesión, pero mañana continuaremos aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Te esperamos.